Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Estamos aquí en la segunda clase analizando la oración modelo de Jesús. Está grabada en Lucas 11, del 1 al 4, y en Mateo 6, del 7 en adelante. Pero lo que estamos haciendo es que estamos analizándolo frase por frase y a ver si podemos entender un poco mejor el sentido de la oración, no necesariamente memorizar las palabras. El mismo Jesús, cuando habla de cómo orar, dice en los versículos anteriores, el 5 y el 6, que no se trata de repeticiones, no se trata de memorizar y repetir frases. Entonces, una de las cosas que observamos en la introducción y en la primera lección la semana pasada es que mucha gente trata este pasaje uh, como algo que memorizar y repetir, y se convierte para muchos en lo que Jesús dice que no debemos hacer, es vanas repeticiones. Uh, entonces, habla de eso ahí en el versículo 7 y 8 y 9. Uh, entonces, la idea es tratar de entender el sentido detrás de cada una de estas frases que compone esta oración modelo. La semana pasada analizamos la frase Padre nuestro que estás en los cielos y hablamos de cómo Jesús viene uh, para establecer un nuevo pacto, y una de las cosas que ese nuevo pacto un pacto es un testamento. ¿Ah? Nos hace herederos porque nos hace hijos del Padre. Y en el Antiguo Testamento, aunque eran hijos de Dios y tenían ese sentido de que eran hijos de Dios, no se hablaba de Dios mucho como Padre. Analizamos esos pocos pasajes que lo mencionan, y lo comparamos con cientos de pasajes en el Nuevo Testamento, donde habla de que Dios es nuestro Padre. Y si Dios es nuestro Padre, entonces el nombre de Dios, que es santo, porque dice santificado sea tu nombre, es un nombre que nosotros también llevamos, es un nombre que también tomamos. Y entonces hablamos también de la santidad que debe ser parte de nuestras vidas, porque somos nombrados por nuestro Padre. Bueno, eso es el versículo 9 de Mateo 5. Y hoy vamos a estar viendo el versículo 10 que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Uh, venga tu reino. Vamos a hablar un poco de lo que significa eso, porque hay diferentes formas de entender lo que es el reino de Dios. Y antes de leer esto, hubiera preguntado al grupo, ¿qué es el reino de Dios? Algunos contestarían que el reino de Dios es la iglesia, que es correcto, ¿verdad? Otros contestarían que el reino de Dios es el cielo, donde está su trono, donde él está sentado, que también es correcto, ¿verdad? Um, pero cuando Jesús habla de que venga tu reino, también tenemos que entender que Dios ha sido el rey y el rey de su reino desde el principio, ¿verdad? Quiero que pensemos en algunas cosas, ¿verdad? En Primera de Samuel, capítulo 8, y vamos a estar mucho en el Antiguo Testamento para esta clase en particular. Uh, en Primera de Samuel, capítulo 8, y se acordarán del escenario, uh, los israelitas son gobernados por jueces en estos tiempos, ¿verdad? Porque Dios estableció jueces y a veces nos enredamos un poco con ese título, pero la palabra hebrea para juez es sinónima con líder, ¿ok? En muchos casos los jueces no eran como jueces que te imaginas sentados en un tribunal juzgando, sino que eran líderes militares. Se portaban mucho como reyes, ¿verdad? Y el último juez, el último líder de Israel fue Samuel. Y durante los días de Samuel, cuando ya era viejo,
en 1 Samuel capítulo 8, si están ahí, y vemos el versículo 4 en adelante, a ver si lo tengo así correctamente en mis apuntes. Sí, el 4 al 7. Dice que todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, eh, que sea nuestro líder, ¿verdad? Como también todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino, y esto es importante, me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. Entonces, ¿qué aprendemos ahí? ¿Verdad? En los días de los jueces, ¿quién era el rey de Israel? Jehová Dios. ¿Okay? Jehová era el rey de su reino. Y de hecho, cuando él les permite tener un rey, y como sabemos el primer rey es Samuel, y después sigue el rey David, vamos a hablar un poco más de eso más adelante, te guste o no te guste, ¿quién sigue siendo el rey de su pueblo? Y la respuesta es Jehová Dios. ¿No? Entonces es algo curioso que en el Nuevo Testamento, cuando Jesús está hablando y hablando de cómo orar, él va a introducir esta frase: venga tu reino. ¿Verdad? Porque si le preguntas a alguien en los días de Samuel quién es el rey, van a pensar, bueno, el rey ha de ser que es Samuel, y no nos gusta cómo Samuel y sus hijos están reinando, entonces queremos otro rey, pero es porque no reconocieron quién en realidad era su rey. Entonces lo que ellos necesitaban en realidad es reconocer quién era el rey de su reino. Y en ese sentido, hasta en el Antiguo Testamento pudiera haber venido a sus vidas el reino, ¿verdad? Y esa es la idea que tenemos que entender. Um, Cuando pensamos en esa frase, porque es una frase compuesta de dos partes, ¿verdad? Dice: venga tu reino, ¿verdad? Y lo que eso es descrito con la siguiente frase, y lo que dice Jesús, a lo que me refiero, es que quiero que tú mandes, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O sea, lo que está diciendo es que tu reinado está firmemente establecido en el cielo. Y si nos imaginamos cómo se ve eso, si te imaginas un escenario en el cielo, con los ángeles, como te lo quieras imaginar, y te lo tienes que imaginar, porque no tenemos muchas descripciones de cómo está el cielo ahorita, lo único que sabemos es que Dios está ahí, ¿verdad? Pero nos imaginamos que si Dios dice que pase algo en ese terreno celestial donde Él está, va a pasar. Nadie le va a decir: no, no, no me den las ganas de hacer eso, yo no quiero hacer eso, mejor vamos a hacer otra cosa, yo quiero hacer las cosas de mi forma. En el cielo no es así. En el cielo, si Dios dice quiero esto, eso se hace, ¿verdad? Porque todos los seres que viven en el cielo con Dios le obedecen perfectamente. ¿Cuál es el problema con el planeta Tierra donde tú y yo vivimos? ¿Acaso Dios no es rey? Pues sí lo es, ¿verdad? Pero ¿a poco todos los habitantes de la tierra obedecen al rey Jehová? Y la respuesta es no, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que entender es qué significa véngase tu reino, qué significa hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Um, y para llegar ahí quiero ilustrar un par de ejemplos más del Antiguo Testamento que creo que nos van a ayudar
entender bien y más claramente cuál es el sentido. Y les dije que íbamos a hablar un poco del rey David, ¿verdad? Porque como hablamos, Samuel es rechazado como juez, como líder. Dios le dice, no te preocupes, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Yo en realidad soy el rey. Déjales tener un rey, pon un rey sobre ellos. El que pone es el rey Saúl. Y el rey Saúl desobedece a Dios. Y Dios le dice, voy a quitarte el reino y voy a poner a alguien más para reinar. Y durante el reinado de Saúl, mientras Saúl aún es rey, ¿qué pasa en 1 Samuel capítulo 16? ¿Se acuerdan? Este mismo Samuel viene y se encuentra con un jovencito llamado David. ¿Y qué hace en el capítulo 16 de 1 Samuel? Creo que se sabe la historia, ¿verdad? El papá de esos hijos le muestra a todos sus hijos y él dice, no, ese no, ese no, ese no, ese no. Y dice, ¿no tienes otro hijo? Y dice, bueno, tengo el jovencito que está allá en el campo, no, tráemelo a él. Y cuando lo ve, dice, este es el que Jehová ha escogido. Y lo unge como rey con la autoridad de Dios y describe que Dios no ve la gente como la gente ve gente, que él ve el corazón, ¿verdad? Pero él unge a David como rey durante el reinado de Saúl. Ahora, pregunta, el momento que David es ungido como rey, en los ojos de Dios, ¿quién es rey de Israel? Pueden contestar. Hay dos opciones. David. David, ¿verdad? En los ojos del pueblo, ¿quién es rey? Saúl. Saúl. ¿Okay? Entonces tenemos un problema. Tenemos un problema que tenemos un pueblo que tiene dos reyes. ¿Eh? Uno que es el reconocido por la gente y el otro que es el reconocido por Dios. Ahora, ¿a poco no ese es el mismo problema que está viviendo la humanidad ahorita? ¿No? En el Nuevo Testamento, ¿quién es el líder, quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás. Pero ¿a poco Dios no ha puesto a Jesús como Rey de Reyes y su nombre sobre todo nombre? ¿Ah? En los ojos de Dios, ¿quién es el Rey? Jesús. Pero en los ojos del mundo, tienen otro Rey. Entonces, en los días de Israel tenían a a Saúl y a David. Y lo que leemos después en el texto es súper interesante, porque después de que muere Saúl, uno pensaría, bueno, ya se murió Saúl, entonces ya puede entrar David a ser rey, ¿verdad? Pero no es así. Hasta después de la muerte de Saúl, mira lo que, mira lo que encontramos en Primera de Crónicas. Vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 11 y 12. Vamos a ver pedacitos del 11 y 12 de Primera de Crónicas. Bueno, antes de ir ahí, les voy a leer otro pasaje en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 2:4 dice que vinieron los varones de Judá, que de esa tribu era David, y ungieron ahí a David a rey sobre la casa de Judá. Ahora, acuérdense que Israel tiene muchas tribus, ¿verdad? Y entonces, y de hecho, el capítulo 2 versículo 4 de Samuel, la segunda mitad de versículo, habla de que sepultaron a Saúl. O sea, Saúl está muerto y cuando Saúl muere, por fin los mismos parientes, ¿verdad? De la gente de la tribu de donde viene David, lo ungen como rey sobre ellos. Entonces todavía están divididos entre ellos. Entonces
no todo Israel reconoce el reinado de David, hasta después de que muere Saúl. Y llegamos entonces a Primera de Crónicas 11, y no vamos a leerlo todo, pero voy a dejar que me ayuden con la lectura un poco. Alguien léame el versículo 1 al 3 de Primera de Crónicas 11, por favor. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo, He aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Ok. Ahora parece positivo, ¿verdad? Parece que ya murió Saúl. eh, Vienen a David en Hebrón y dicen, ¿sabes qué? Nosotros nos hemos dado cuenta que hasta cuando Saúl era el rey, tú eres el que más te portabas como rey. Tú eres el que entrabas y salías y de hecho sabemos que Dios dijo que tú estabas a cargo. Y es increíble que aún sabiendo eso, se esperaron hasta después de la muerte de Saúl para reconocer. Pero aquí vienen los ancianos y le dicen, ok, tú vas a ser rey en Hebrón. Parece que va por buen camino la cosa. Vamos a leer un poquito más, 4 al 6, mismo capítulo. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David, ¿no entrarás acá? Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Zerbia, subió el primero y fue hecho jefe. Ok. Ahora, no quiero perder mucho tiempo hablando de los jebuseos. Los jebuseos no eran israelitas. Los jebuseos eran de los cananitas que estaban ahí antes que heredaron la tierra prometida. De hecho, son grupo de gente que se supone que tenían que haber expulsado, que no expulsaron. Pero es importante que para que un rey sea reconocido como rey, no solamente lo tiene que reconocer su propio pueblo, pero también tiene que ser reconocido por los otros pueblos alrededor, ¿verdad? Por ejemplo, si hay una elección en un país y los otros países no reconocen el nuevo gobierno, entonces no vale, ¿verdad? Entonces, no solamente es importante que el pueblo israelita reconozca a David como rey, pero también los otros pueblos, los vecinos, hasta los enemigos tenían que reconocer quién era el rey. Y aquí él viene a la capital del país y está llena de otra gente que dice, no, no, de aquí no nos vas a sacar. Y eventualmente lo saca y esa es otra lección que podemos aplicar a otras cosas después. Bajemos al versículo 10 y dice, estos son los principales de los valientes que David tuvo, a los que le ayudaron en su reino con todo Israel. Y fíjense bien de lo que dice aquí, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y el resto del capítulo 11 te nombra y te describe estos hombres valientes de guerra de David. Pero el versículo 10 es muy importante, porque dice que su trabajo era hacerle rey. Ahora, ¿cómo es eso? Dios ya lo ungió como rey, los ancianos ya lo reconocieron como rey. Entonces, ¿por qué necesita un ejército de hombres valientes para hacerle rey? ¿Verdad? Y vamos a leer un par de versículos más, capítulo 12, siguiente capítulo 12, casi al final, versículos 22
El 22 dice, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Versículo 23, y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Versículo 38, mismo capítulo, dice, todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. ¿Ok? Y esa es la pregunta, ¿verdad? Si Dios lo unge como rey y si después sus propios conciudadanos de Judá lo reungen como rey otra vez, y después los ancianos de todas las tribus dicen, ok, tú puedes ser el rey, porque hay dos capítulos más que hablan de los guerreros y qué hacen guerreros. Guerreros guerrean, guerreros pelean. Tenían que por la fuerza hacer que David fuese reconocido como rey. El versículo 38, para traspasar el reinado de Saúl a él. Y tuvieron que tener un corazón perfecto, un corazón unido, tenían que entender lo que estaban haciendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando pensamos en lo que Jesús está diciendo en la oración. Véngase tu reino, que se haga tu voluntad. Porque todo lo que aprendemos aquí de Jesús, lo tenemos que aplicar, digo, de David, lo tenemos que aplicar a Jesús, ¿verdad? Cuando vamos a Hechos, capítulo 2, y escuchamos el sermón que predica Pedro, y llega a la conclusión del sermón y dice, este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Okay? ¿Quién, ¿Quién es rey? Jesús. ¿Quién lo hizo rey? Dios. Y Pedro describe en ese sermón que lo hizo a través de la resurrección de los muertos. En Filipenses capítulo 2, Dios lo exaltó y le dio nombre sobre todo nombre. ¿Okay? Pero eso no significa que en los corazones de los seres humanos que viven en el planeta, que reconocen que Jesús es el rey. Y así como cuando David fue hecho rey, él sabía que Dios le había ungido desde un principio, pero se tardó años para que el resto del pueblo lo reconociera como rey. Y, y tuvo que convencer y pelear para conseguir eso. Entonces regresamos a esa idea. Bueno, déjame darte un ejemplo más, un ejemplo más. Este sí es en el Nuevo Testamento. Y es un pasaje muy conocido, pero a veces pasamos por alto este detalle. Lo conseguimos en Lucas 19 y es la parábola de las 10 minas. Es la misma parábola de los talentos, ¿verdad? Donde el maestro de casa se va y deja con sus tres siervos diferentes cantidades de dinero para invertir y regresa para hacer cuentas con ellos. Y no sabemos cómo va esa historia. Pero en Lucas 19 agrega otro detalle importante, antes y después de lo que viene en medio. Eh, Mira cómo lo presenta aquí. Esto es el capítulo 19 de Lucas y vamos a leer el 11 al 13. Quien quiera leer, Leo, por favor. parábola de las 10 minas.
Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Ok, y de ahí sabemos cómo sigue la historia, ¿verdad? Que él se fue y regresó y algunos habían invertido bien, otros poco y uno no hizo nada, escondió. Esa parte la sabemos. Pero la razón que enseña esta parábola, nos dice el versículo 11, es porque ellos estaban pensando, o sea, la multitud, la gente con quien él hablaba, estaban ya pensando en el reino de Dios y pensando que se manifestaría inmediatamente. Que acuérdate que durante los días de Jesús, la gente estaba buscando un rey físico, un rey para desplazar a los romanos y regresarles a los israelitas su, su, su independencia, ¿verdad? Pero, y por eso buscaban un Mesías militar, ¿verdad? Y él sabe que están pensando eso. Entonces, cuando él les enseña esta parábola, empieza con el hombre noble que dice que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Ok? Después pasa lo que pasa en la parábola, que habla de lo que la gente tiene que hacer con lo que te deja el maestro. No vamos a hablar de eso hoy porque es otra lección, pero mira al final, después de que regaña al siervo perezoso que no hace nada con su dinero, ¿verdad? Y premia al que ganó las 10 minas. Pero mira cómo termina todo. Y se me olvidó leer algo. En el versículo, um, a ver. Aquí lo voy a encontrar. 13 y 14. Bueno, el 14 dice que, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Okay? Él fue a recibir un reino y había gente que decía, no nos interesa que ese señor sea nuestro rey. No era decisión de ellos, pero querían registrar su queja, que no querían que él fuese rey. Él va, él recibe su reino, él regresa, él hace cuentas con los siervos y al final de todo, ahora sí, el versículo 26 dice, pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y mira el 27. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitadlos delante de mí. Y este es el punto, ¿verdad? En esta parábola, ¿quién es, quién es el hombre noble que fue a recibir su reino? Jesús, Es Jesús, ¿verdad? Y hay gente, había gente en esos días y hay gente hoy que no quiere que Jesús sea el rey. Claro que sí. Claro que hay gente que no quiere que él sea rey. Y por eso es que no se hace su voluntad en la tierra. Porque hay gente que no quiere el reinado de Jesús. Pero aquí está el punto. El hecho de que ellos no lo quieran cambia la realidad de que lo es. Ese es el punto, ¿verdad? Porque a ti te puede gustar o no gustar quién es el presidente. A ti te puede gustar o no gustar
quién va a ganar el mundial el domingo, ¿verdad? Pero lo que va a acontecer y te guste o no te guste, esa es la realidad. Y el que está como presidente de tu país es el presidente, te guste o no te guste. Y el que es rey de reyes y señor de señores tiene ese puesto, te guste o no te guste. Y por eso es que leemos en Filipenses, capítulo 2, cuando describe el trayecto de Jesús, ¿verdad? Que estaba en el cielo y se vino y se humilló y nos sirvió, y dice hasta la muerte, pero dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces aquí está la pregunta de la oración de Jesús. ¿Cuándo es que se va a cumplir la voluntad de Dios en la tierra? Y es cuando toda rodilla se doble. Es cuando toda lengua le confiese. Pero hasta entonces el mundo va a seguir siendo un bote de basura con gente que no quiere al rey, que no quiere seguir al rey y que no quiere obedecer al rey. Y entonces viene otra pregunta, ¿verdad? Porque si vamos a orar como Jesús indica que oremos, ¿verdad? Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Yo puedo orar esa oración y no formar parte del equipo que lo hace una realidad. Y pensemos en lo que leímos en Crónicas del rey David. El rey David, ¿quién estableció a David como rey? ¿Quién lo hizo rey? Y la respuesta es Dios, ¿verdad? Pero ¿qué tal esos hombres valientes de guerra? ¿Qué papel tuvieron ellos? Porque dice el texto que le traspasaron el reino, dice el texto que le hicieron rey. ¿Eh? Tú y yo, tú y yo somos como ese ejército. No es nuestro trabajo coronar a Jesús. No es nuestro trabajo resucitarle de los muertos y declararlo como Señor y Cristo. Eso ya se hizo. Dios ya hizo esa parte. Pero sí es nuestro trabajo convencer a los de la delegación, de los conciudadanos que no quieren ese rey, convencerles a que venga el reino de Dios a sus corazones. Eso es lo que llamamos evangelismo, ¿verdad? Hablamos con gente que no reconoce que Jesús es su rey y les convencemos a adoptar a Jesús como Señor de sus vidas, a reconocerle, reconocer su reino. Y es lo que hicieron todos esos hombres valientes de David a la fuerza, ¿verdad? Fueron y a convencer a la gente que Jesús era, que David era el rey. Y tú y yo, con las armas de milicia que tenemos, imagínate la armadura de Dios descrita en Efesios 6, tú y yo salimos con ese mismo papel de convencer a la gente, de traer el reino a los corazones de la gente que tenemos a nuestro alrededor. Sea tu familia, sea tus amigos, o sea la gente que tú conoces, que rechaza al rey para que lo acepten. ¿Eh? Ahora, antes de hacer eso, o sea, el primer lugar donde tiene que venir el reino, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, es aquí, en mi corazón, en mi corazón.
primero tiene que venir el reino a mi corazón. Entonces, cuando tú oras, venga tu reino a Dios, tú estás diciéndole a Dios, reina en mi corazón. Yo quiero que tú seas el jefe, el rey, el príncipe de mi vida. Yo quiero que tú mandes, que tú dirijas mis pasos, que tú me digas qué hacer y cómo vivir. Si tú y yo no reconocemos quién es el rey en nuestras vidas, no vamos a poder convencer a otros. ¿Verdad? Lo bonito de los hombres valientes de David en Crónicas es que cada uno de ellos era leal y fiel a su rey y sabían quién era su rey. No eran de Saúl, eran de David, sabían quién era su rey. Entonces, para ser como los hombres valientes de Jesús, tenemos que ser sus sujetos. ¿Quién es tu rey? Hay una canción que cantamos, Jesús es mi rey soberano. O sea, lo puedo cantar, lo puedo decir, pero es una realidad en la forma que hablo, que vivo. Quiero compartir un par de pasajes más y con eso terminamos. Eso es más que nada para ilustrar qué es lo que tenemos que estar haciendo. Y hay algunos pasajes del Antiguo Testamento y unos en el Nuevo. En Salmo 2, 10 al 12, dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Los líderes, los reyes, los príncipes, lo que todos tienen que hacer es honrar al Hijo. Ahí tenemos que convencer a la gente con ese mensaje. O sea, ¿quién manda en tu vida? Pues yo, o mi papá, o mi esposa, o mi jefe en el trabajo, o el gobernante de mi país. No. Honra al Hijo. Honra al Hijo. Ya leímos Filipenses 2, 19. Isaías 45, 22 y 23. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió la palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblara toda rodilla y jurara toda lengua. O sea, Dios es Dios, y esto es en el Antiguo Testamento. Algo similar se dice de Jesús en Filipenses, porque el ser humano siempre ha tenido un problema con la autoridad de Dios. ¿Y cómo es el cielo? Pues, otra vez, la última parte de esa frase es, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mira esto, Salmo 103, 19 al 21. ¿Alguien lo quiere leer? Salmo 103, 19 al 21. Yo, hermano, Dale. 103, 19 al 21. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Ahí está, ¿verdad? Los ángeles obedecen a Dios. El ejército de Jehová reconoce que Él es el general. Sí, o sea, en el cielo Dios es obedecido perfectamente.
Mira Daniel 7, 9 y 10. El primero que lo encuentra, léelo. Daniel 7, 9 y 10. Leo. Por favor. 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Hasta el 11? Hasta el 10. Hasta el 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ese es el escenario del cielo, ¿verdad? Él está en el trono y millares de millares y millones de millones que están ahí le sirven, porque es lo que hace. Hágase tu voluntad en la tierra, así como es. ¿Tú crees que millares de millares y millones de millones en la tierra hacen la voluntad de Dios hoy día? Tristemente, ¿no? Que sea así. Eso es lo que Jesús está orando e indicándonos que oremos. Terminemos en Apocalipsis. Apocalipsis 4, del 8 al 11. Leo, hermano, si gusta. Sí, sí, por favor. Ok, del 8 al 11, Apocalipsis 4. Uh-huh. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Te imaginas los seres vivientes diciéndole a Dios, no, este domingo no me quiero reunir, no tengo ganas? ¿No? ¿Te imaginas los seres vivientes diciéndole a Dios, no, hoy no voy a cantar, hoy no voy a leer mi Biblia, hoy voy a buscar lo mío? ¿No? Viven, existen para honrar y glorificar al Rey de Reyes. Última lectura y terminamos. Apocalipsis 5, siguiente hoja. Apocalipsis 5, del 11 al 14. Y lo leo yo ya de una vez para terminar. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la gloria y la honra y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Eso es lo que nos imaginamos cuando decimos hágase tu voluntad en la tierra
así como en el cielo. ¿Verdad? ¿Cómo oramos, Jesús? La semana pasada, Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Dónde? A mi corazón. Comienza aquí. Reina en mi corazón. Para que se haga tu voluntad donde yo estoy, así como en el cielo. O sea, que aunque sea yo, haga tu voluntad como se hace en el cielo. Que yo me porte como uno de estos seres vivientes, que yo me porte como uno de estos ángeles, que yo me porte como uno de estos ancianos, que no es opcional obedecer a Dios. Y después conviérteme a mí en uno de tus hombres valientes para ayudar a otros a reconocer que Jesús es Rey en sus vidas. Amén. Con eso quedamos. Tenemos 30 segundos para comentarios y observaciones, si alguien quiere decir algo antes de la oración final. Si no, le voy a pedir a Joel, por favor, que nos dirija en la oración de cierre, por favor. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, gracias Dios Todopoderoso por tu misericordia, por entendernos y enseñarnos, Padre, la grandeza de tu ser, de tu voluntad. Y perdónanos, Dios, porque a veces decidimos más por nuestra propia voluntad que por la tuya y confiamos más en nuestras propias decisiones que en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Padre, gracias Dios por Andrés Lorenzo, Dios, por ese niño que vino a brillar y de verdad vino a alegrar la vida de la familia, Padre, de hermano Beto, de Coro, de Jaime, de Fía, de toda esa familia, Señor, de Joan. Gracias, Padre, por ese bebé que vino, Padre, a llenar de luz y de esperanza, Señor. Nuestra iglesia, porque no solamente es una alegría de la familia, es toda la iglesia, Padre, que está fascinada, Padre, con la presencia de ese príncipe en nosotros, Señor. Padre, gracias por tu lección de hoy, Señor. Gracias por enseñarnos, Padre, que deseamos que tú gobiernes nuestra vida, Señor. Y tú deseas, Padre, ser el Rey en nuestras vidas. Quita a nosotros, en nuestro corazón, Padre, escudriñalo, Señor, y quita de aquello, Padre, limpia. Limpia, si es posible, con látigo aquello, Padre, que hoy nos perturba, que hoy, Padre eterno, no nos permite, Santísimo Señor, hacerte Rey. Ayúdanos, Padre, a tener la humildad y la sencillez de espíritu, Padre, para obligarnos ante ti y ponerte, Señor, en el lugar que tú deseas y anhelas en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Señor, gracias por esta noche. Aprovecho la oportunidad, Señor, delante de mis hermanos, de pedirte, Señor, que esta semana, Padre Santo, consiga un alquiler, Padre, conforme al presupuesto que tengo establecido para el mismo, Padre, y a las necesidades que me proveen del mismo, Señor. Y pueda, Padre, mudarme esta semana, Padre Santo, para ya entregar esta casa en la que estoy, Señor. Gracias, mil gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor, tu bondad expresada en esta casita, Señor. Gracias. Te pido, Señor, que haya gracia ante alguna persona, y si es tu voluntad, Señor, si no es para alquilar, sino para cuidar, y que se haga tu voluntad, Señor, no la mía, Padre. Yo, Padre Santo, respeto, obedezco tu mandamiento, Señor. Respeto y obedezco tu voluntad, Padre, en la que tú dispongas, Señor, con ella me voy, Señor. Porque ella es buena, es agradable y es perfecta. Gracias por el hermano Vicente y por los que estuvimos conectados en esta noche en el sagrado y bendito nombre de tu amado Jesucristo, Señor, en quien te hacemos esta oración. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Me animan mucho